alabamos y te damos toda la alabanza a ti, Señor. Digno eres de todo honor. Nos creaste, Señor, para que reconozcamos a cada instante, Dios, que vivimos porque vives, nos movemos porque tú eres. Así que, Señor, fuera de ti no hay nada. Queremos, en los méritos de Cristo, rogarte en esta mañana que nuevamente, Señor, nos recibas en virtud de tu Hijo amado Jesucristo, y en la gracia que has dado a nosotros, Señor, te ruego como pueblo que hoy podamos nuevamente adorarte a ti, Señor, y también recibir de ti por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, por favor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos entendimiento espiritual, Señor. Danos inteligencia espiritual, como dice tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que en verdad nos alumbre Cristo por medio de su palabra y su Espíritu en esta mañana. Señor, fija nuestro corazón, Dios, toda nuestra atención a tu voz, a tu voluntad en esta mañana. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas doctrinales de la escuela dominical. Hemos venido enseñando lo que creemos, doctrinas tan fundamentales como ha sido la doctrina de la justificación, como ha sido la doctrina de la adopción, la doctrina de la santificación, que fue la última, y hoy continuamos con otra doctrina, y es la doctrina de la fe, esas palabritas tan cortas, ¿verdad? Fe, esa es la doctrina que vamos a iniciar hoy. Para un punto de partida, yo quisiera, a veces, buscando siempre la facilidad de comprensión de algo, ¿verdad? Lo que hacemos es observar, lo que hacemos es clasificar muchas veces, distinguir entre eso y otra cosa. También asociamos el objeto que estamos conociendo con otro, miramos como sus relaciones, ¿verdad? Sus comparaciones. Y yo quisiera empezar con eso, buscando claridad en esta doctrina tan fundamental que el Espíritu Santo nos enseñará por medio de las Escrituras. Quisiera preguntar, ¿se les ocurre a usted pensar en algunos tipos o clasificaciones que puedan existir de la fe? ¿Han escuchado eso algo? O sea, hay fe, ¿se les ocurre de pronto pensar? De fe histórica, de fe salvadora. Pero fe histórica, fe salvadora, fe, ¿qué otra dijimos? Natural, digo natural. Hay otras, hay muchos cuando vino Cristo y hacía proezas, milagros, creían, pero eran impíos, pero creían. Una fe milagrosa, ¿verdad?
¿Se les ocurre otra? ¿Ustedes creen, cuando ustedes dicen alguien tiene fe, qué es lo que entendemos en eso? Convicción. O sea, alguien tiene convicción. Una fe verdadera. Una fe verdadera. Bueno, resulta que en este tema de la fe es donde se conecta todo lo que nosotros creemos en relación con la obra de Cristo y en relación con lo que somos en general. Tanto es así que se resume en algunos apartes de las Escrituras que lo que no se hace en fe es pecado. Todo está dentro del círculo de la fe, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estudiar en esta mañana, por supuesto, tiene que ver con este tema, que es la fe, pero no la fe natural, ni la fe histórica, ni la fe milagrosa, ni la fe científica, porque también se habla de la fe científica, sino la fe que se corresponde con lo que somos en Cristo. Dicho de otra manera, la fe salvadora, la fe en sí misma no salva, ¿verdad? La fe en sí misma no produce nada. La fe tiene que tener un objeto, sí, para usar esa palabra, tiene que tener un objeto o tiene que tener una fuente, como dice Hebreos. ¿Cuál es el objeto de la fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la fe en sí misma no es nada. Sí, se define como, digamos, una seguridad que alguien tiene, pero en otro objeto que no es Cristo. Por lo tanto, hablando de lo espiritual, es una fe falsa. ¿De acuerdo? Yo quiero que los que estamos aquí en esta mañana, el Espíritu Santo sea quien nos enseñe este tema, porque nosotros todos los días vivimos por fe y para fe. Busquemos Romanos capítulo 1. Ese va a ser el punto de partida para hablar de este tema. El punto de partida, Romanos capítulo 1, por favor. Miren, si usted tiene una necesidad, generalmente cuando, o pongámoslo en palabras de Cristo, cuando había una necesidad que el barco iba, ¿se acuerdan? Que Cristo iba con sus discípulos y el barco empezó a bambolearse, ¿no? Y estaba que naufragaba allí el barco. Y los discípulos no supieron cómo afrontar esa adversidad, esa situación, y Cristo les resumió su condición espiritual solamente diciéndoles hombres de poca fe. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras cuando había muerto Lázaro, ¿se acuerdan? Que el tema de la fe es vital. Ahora bien, si ustedes tienen una necesidad y yo tengo una necesidad, generalmente cuando nos animan con la palabra de Dios, ¿qué nos recuerdan muchas veces? Que tengamos fe en aquel en quienes hemos creído. Y eso es cierto, Pero quiero demostrarles aquí que si ustedes y yo no sabemos realmente cómo ejercitarnos en la fe, nosotros estamos perdiendo el tiempo muchas veces porque no sabemos cómo opera la fe. Eso no es porque no es simplemente porque yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios sustenta, yo sé que Dios dirige, yo sé que Dios controla, yo sé que nada puede moverse si no es la voluntad de Dios, por lo tanto yo voy a creer. Hasta ahí teológicamente es correcto, pero podemos no estar creyendo de acuerdo a la fe salvadora. ¿Me estoy comunicando con esto?
no basta. Hay gente que no es creyente y cree que Dios es todopoderoso y se aferra que Dios es todopoderoso. Y Dios muchas veces, para confundirlos, obra de acuerdo a lo que él creyó o cree, pero termina en confusión. Esa fe sin Jesucristo termina siendo para su propia perdición, no obstante que en la gracia extendida común del Señor se beneficia. Entonces el tema, hasta ahora estoy tratando algunos aspectos generales para centrarnos en lo que es la verdadera fe. Ese punto es muy importante, por favor. ¿Cuál? Cuando dije que yo puedo inclusive tener un buen discurso evangélico y bíblico y aferrarme en la fe, pero realmente estoy muy lejos de la fe salvadora y la fe que genera verdadera confianza en la obra de Cristo. Así que con esto en mente, vamos a sentarnos bien. No, están bien sentados. Vamos a escuchar bien, porque pueda que el Espíritu Santo examine y confronte nuestros corazones. Romanos capítulo 1. Vamos a poner, en primer lugar quiero poner la fe en su contexto correcto. ¿Estamos? Como primer punto. La fe en su contexto correcto. Porque muchas veces, lo digo, y con todas las palabras, que muchas veces nosotros ponemos la fe en el contexto que nos conviene y que nos es útil. ¿Me hago entender? En el contexto de nuestras propias necesidades. Y lo que hacemos es descontextualizar o poner la fe no en su propio contexto, sino en el contexto o en mi propia necesidad. Y a la vez la fe debe ser operada en todas nuestras necesidades, ¿verdad? Vamos a mirar el contexto de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Todos, por favor, ahí si son tan amables. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí, hermano Leonardo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner la fe en el contexto correcto, en primer lugar. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del Evangelio, porque es poder de Dios para, ahí va, ojo, hay un propósito, hay un fin del Evangelio, pero ese propósito, ese fin, no es así, no es general, es particular. Ese contexto se delimita a, ¿ya lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Porque es poder de Dios el Evangelio. ¿Para qué? Ahí está el punto. ¿Se qué? Se delimita. Es como si yo quiero hablar de la violencia en Colombia. ¿Cómo hago, no? Tengo que delimitarlo en un espacio, en un tiempo, en una población. Estoy delimitando el tema, ¿verdad? No es eso, es universal, es general el Evangelio, pero está delimitado. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Está delimitado o no está delimitado? ¿Cuál es el fin entonces del Evangelio? Salvar. Pero vamos reduciendo más la cosa, ¿verdad? Para llegar al tema. Para salvación, bueno, a todo, ¿lo vieron ahí? A todo aquel que cree.
por favor, entendamos bajo las Escrituras esa expresión. A todo es que es general, ¿cierto? A todo, pero se limita inmediatamente, se cierra inmediatamente. A todo aquel que cree. O sea, el Evangelio no es una oferta. Suena raro, sí, no lo es. No es una oferta universal para quien quiera, sino que el Evangelio es para un propósito específico. La obra de Cristo es para salvar, pero no como opción de salvar, sino que está delimitado en lo que dice aquí: a todo aquel que cree. Te lo voy a explicar con otra palabra para que aún el entendimiento sea más claro. Lo voy a decir de otra manera. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Qué significa eso? Si yo lo digo así, ¿qué desentiende? ¿Crea es como general? No. A todo aquel que crea. ¿Cómo lo dejo? No, amplio, muy amplio. Lo dejo abierto. ¿Se dan cuenta? El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que crea. Está abierto. Pero decir a que crea es a que el hombre, digamos, define por sí mismo y así no es. O sea, si yo lo dejo para todo aquel que crea, la decisión está en quiénes. El hombre. En el hombre. Pero resulta que dice para salvación a aquel que cree. O sea que sí habrán, sí creerán. La obra de Cristo es segura en ese sentido, es eficaz, sí creerán. No lo deja abierta. Es como si usted tuviese un producto y lo fuera a vender a todo aquel que lo compre, ¿no? No, usted tiene clientes seguros. Dime, que sea algo cierto. Cuando expresa, dice a quien cree o a quien crea. No es el hombre que crea, sino a quien Dios le permita creer y entender. A todo aquel que cree. Entonces, esa partecita es la que vamos a continuar y está muy bien. O sea, ¿qué nos está asegurando aquí? Ahora, ¿por qué estoy citando este tema? ¿Cuál es el tema de escuela dominical? Fe. La fe. ¿Dónde ven la fe aquí? ¿En qué partecita? Verdaderamente cree. Es poder de Dios para salvación aquel que cree. O sea, hay un elemento ahí. No se llama elemento, realmente hay un medio ahí, ¿cierto? Para que la salvación en Cristo Jesús sea segura en muchos, ¿verdad? Y el elemento es la fe. ¿Lo vieron? La fe. O sea, la fe. Pero ya la fe aquí está en el contexto de ¿qué? Del Evangelio. Está en el contexto de la obra de Cristo. Eso se llama la fe cristocéntrica. Eso es lo que estoy tratando de compartir. Usted tiene, y para hacer una pausa, y es bueno que nos sacudamos un poco, tenemos una fe cristocéntrica diariamente nosotros, cristocéntrica. Ojo, no una fe informativa de las Escrituras. Una fe informativa de las Escrituras es, esa fe informativa de las Escrituras la tienen aquellos que usan la Biblia incluso como un amuleto, ¿verdad? Tienen miedo en la noche. Entonces el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo y voy a salir. Y entonces, claro, Dios es bueno. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo... no se dormirá el que guarda Israel. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre.
¿Está usando qué? ¿Nos ha pasado? No contesten, pero ¿nos ha pasado eso? Sí, el racionalismo humano. Nos ha pasado el suscrito, quien les habla, por supuesto. Entonces, por eso es necesario realmente conocer primero el contexto real de la fe, ¿ok? Entonces, ya para terminar ese primer aspecto que quería llegarlo a una fe cristocéntrica. ¿Cuál es el contexto de la fe? El Evangelio, ¿verdad? O dicho de otra manera, así puntual, Cristo mismo. El contexto de la fe es Cristo mismo. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que Dios prometió. Y si quieren comprobar esto, simplemente lea versículo 2 del capítulo 1. Pablo dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios, que él había, que dice ahí, prometido antes, que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, cuando uno lee esto, dice, una fe que tiene un centro, un objeto, y es Cristo mismo. Entonces, la fe es cristocéntrica, debe ser cristocéntrica. Cada vez que usted use la fe y hable de la fe sin Cristo, no es una fe que glorifica a Dios, ni tampoco es una fe que es fruto de su salvación. Porque si usted ve hoy día, ¿cuántos mensajes? Hagamos un paneo así muy general. Un paneo, ¿no? Como si tuviese una cámara haciendo planos. ¿Cómo se dice, Diego? Estoy hablando bien, ¿no? Planos generales. ¿Sí? ¿Cuántos mensajes ustedes encuentran en las redes sociales, en todo lo que ven, que hablan de tener confianza y de tener a Dios y de como de ánimo? ¿Ven o no ven allí? Sí. Está así, atestado, está lleno. ¿Y cuántos versículos ven ustedes rodando, digo rodando, por todos lados? Díganme, ¿hay o no hay? Sí. Muchísimo. Y hay otros que como que son más atractivos, ¿verdad? Pues resulta que todo ello, sí, si usted lee un versículo, es la palabra de Dios, sí. Pero a veces, a veces podemos incluso hacer daño con eso. Porque hay gente que se puede aferrar a eso, pero sin contexto y sin una fe cristocéntrica. Entonces termina tomando la Biblia como un amuleto o como simplemente a confesar algo, pero ni siquiera está glorificando al Señor. Ok. Romanos capítulo 1, versículo 16 es lo que he querido demostrar. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, sí, a todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? No vamos a hablar de la justicia de Dios, ese no es el tema. Pero se revela por fe y ¿qué más? Y para fe. Y un resumen muy contundente es el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. Muy bien. Ahora preguntémonos una cosa. Cristo le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia en eso? ¿Hay fe? No vamos a medir el grado de nuestra fe, pero hay que preguntarnos,
¿Saben por qué están sentados ustedes allí en cuanto a su responsabilidad espiritual? Por fe. Porque si no, apaguemos. ¿Por qué venimos y nos reunimos en el día del Señor? Si no es por fe, estamos equivocándonos, estamos engañándonos. Si no es por fe. ¿Y de qué fe estamos hablando? De una fe que apunta a quién, que conoce a quién, a Cristo mismo. Ojo, no es una fe, es Cristo mismo, porque ese es el contexto de la fe. Si usted no está aquí por convicción bíblica cristocéntrica, estamos perdiendo el tiempo. Ok. Cuando ustedes les preguntan qué es la fe, ¿qué contestamos? ¿Será necesario ir a Hebreos? De pronto sí, ¿no? Porque hoy estamos en generalidades, ¿verdad? Hebreos 11. Cuando ustedes dicen, ¿cómo es ese pasaje que ya no sabemos? La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, la fe, Hebreos 11, ¿verdad? Es pues la fe. La fe. ¿La fe qué es en este caso? Es certeza. O dicho otra palabra, ¿qué palabra puede ser? ¿Es qué? Es seguridad, pero la fe es, y se traduce así en el Antiguo Testamento, es fidelidad. La fe es fidelidad. Fides, solo fides, ¿se acuerdan? Solo gracia, solo Cristo, solo escritura, solo fe o solo fides. Y esa palabra viene de fidelidad al Señor, a las escrituras. Entonces, la fe es la certeza, la fidelidad o la seguridad de qué cosa, de lo que se espera. Pero ojo, realmente aquí tenga cuidado. ¿Usted está esperando a Cristo? Sí, pero ya para la segunda. El contexto aquí era para la primera venida. ¿Por qué? Ya está. ¿O no? ¿O sí? Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Por qué estoy diciendo yo? La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué estoy diciendo que el contexto aquí era para la segunda venida? Para la primera, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el versículo que sigue, ¿no? Porque en ella alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? Y empieza a traer todos los antiguos, ¿verdad? Ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién sugirió a Dios que creara el universo? Usted no veía nada, no había nada, pero el universo no viene de la nada. Ojo, eso no corresponde a la teología. Cuando uno dice el universo no viene de la nada, es incorrecto, porque de la nada no sale nada, ¿o sí? La causa primaria, la causa que generó todo lo que hay es Dios. Él es la causa primaria. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 20, nos movemos en Él, nos movemos y somos, ¿verdad? Si no hubiese Dios, si no hubiese una causa primaria, no hubiera habido
nada. De lo que no veíamos, estamos creyendo que vino todo. En este caso, el universo. Entonces, ahí empieza a explicar por la fe. Por eso dije, la fe de quién en este caso, de Abel, de Enoch y de todos los que vinieron, ¿qué era lo que esperaban ellos para que esa fe fuera certera? Como dice aquí, por la fe es la certeza. ¿Qué era lo que esperaban ellos? A Cristo Jesús, a Cristo, al Mesías prometido. Ellos lo esperaban. Y fue por medio de la fe. ¿Y cómo se alimentaba esa fe? O sea, ¿cuáles eran los elementos así? Porque es que a veces, ¿saben qué? Me temo que a veces la fe pensamos que es algo como, ¿cómo lo diría yo? Como ciego, como etéreo, como una cosa irracional, ¿sí me hago entender? Como una cosa supersticiosa, ¿cierto? Como una cosa, y parece que la fe fuese algo. No, la fe bíblica es probada, es evidenciada. ¿Me hago entender? Si usted empieza a abrirle un campo a la imaginación para alimentar su fe, usted es un idólatra, y yo también. Si usted se empieza a pensar que Dios es así como un señor, descríbame un poquito, un señor, cabellos blancos, como una ropa, eso es idolatría. ¿Alguna vez te has imaginado? Eso es idolatría. El único que tomó forma humana fue Cristo, ¿verdad? Pero no era nada, era un hombre con las características humanas que son propias, ¿verdad? Si usted piensa, si usted alguna vez ha pensado así, y yo también, usted y yo somos idólatras. La fe bíblica toda se comprueba en el marco de la revelación especial y general de Dios. No puede pensar, o dicho de otra manera, no puede creer, o mejor, no debe creer. Ojo, y esto es una enseñanza vertical. Usted no debe creer como creyente lo que no está escrito, o más allá de aquello que está escrito. El problema nuestro es que nos falta conocer mucho de lo que está escrito. Si usted cree algo que está fuera de lo escrito, usted y yo somos idólatras. Y entonces para eso es mejor cerrar las escrituras y comprueba entonces lo que somos. Estamos siendo muy... ¿Será que estamos como quitándonos la libertad? ¿Estoy contra los derechos humanos? ¿Sí? Y dirá usted, ¿yo por qué entonces tengo que sujetarme a un libro? Pues si usted se sujete, porque eso hace parte de la fe, porque usted cree en que el Evangelio ha sido revelado en Cristo, y todas las escrituras revelan a Cristo. Entonces, ¿cómo concluimos ahí, en esa parte? Debemos creer lo que está escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe se evidencia por el conocimiento que tenemos del Señor. O sea, no es nada mágico. ¿Estamos? No es nada mágico. Todo es sustentado, todo es comprobado por las Escrituras. ¿Algún comentario hasta ahí, por favor?
Y la gente que cree en textos que sacan de contexto, digamos, por sus emociones o por sus cosas, digamos que eso no es fe, esa es una evidencia de que no tienen el conocimiento de Dios. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿se mide la fe? ¿O quién mide la fe? Digamos que lo que están diciendo es que la Escritura es la que mide la fe. Sí. Esto es como que quisiera... Pero, ¿por qué no nos buscamos un ejemplo? En ese sentido, buscamos un ejemplo concreto. ¿Qué cree la gente hoy? Les voy a decir algo concreto. Alguien está enfermo y en algunos lugares alguien puede decir, mientras tanto alguien me busca 2 Corintios 4, 4:13, por favor. Pero dejarlo ahí. 4:13, ese es el pasaje que quiero dar. Pero miren, alguien tiene esta convicción. Alguien está enfermo y dice, yo creo que Dios sana. ¿Me hago entender? Yo creo que Dios sana. Y ora con esa convicción, que Dios sana. Y esa es su convicción. Ojo con esto, esa es su convicción. Ora por eso, por esa necesidad. Entonces, preguntamos en general, ¿Dios sana? Sí, Dios sana. Pero esa fe ¿es correcta hasta ahí? No. Porque esa fe tiene que ser más madura, es decir, más crecida en las Escrituras. Tiene que creer que Dios sana, pero que también Dios es soberano y que tiene toda la potestad de sanar y ¿qué más? O no hacerlo. Y a la vez, el no hacerlo no quiere decir que no sea misericordioso. Él dará gracia suficiente y seguirá sustentando y ayudando. Pero ¿se dan cuenta? Si esa es mi convicción, Dios sana y en eso me aferro, bueno, créalo. Pero también crea que Dios es soberano y que Él sabrá qué hacer con cada uno de los suyos. ¿Eso resulta mucho o no nos queda ahí como Es que hay una dificultad. Sí. En principio, los no creyentes definitivamente no pueden, y en nosotros los que decimos creer, porque todavía el pecado está en nosotros. En el incrédulo, él dice exactamente lo que usted manifestó. Pues yo sé que Dios me va a dar, porque yo creo. Y en consecuencia, eso es. Solamente toca esperar. ¿Sí? Claro, al final no se da, y entonces van al pastor de esas iglesias y le dicen, es que usted no tiene fe. Entonces queda confusión ahí como... ¿Por qué Dios no le dio? Porque les falta, porque no tiene fe, le faltó más fe. Oigan. Ok, ¿quién mide esa fe? Vamos a mirar 2 Corintios 4:13. ¿Qué dice ahí, por favor? Ustedes lo pueden mirar en contexto, pero miremoslo allí. ¿Qué dice? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Bueno, ¿a qué está sometida ahí lo que él hablaba, lo que él creía? ¿A qué? A ver, está escrito. ¿Sí me estoy comunicando? Miren, eso es lo que dice. Ese espíritu de fe, conforme esa fe que hay, está sometida ¿a qué? A lo que está escrito. O sea, no es medida, es conformidad. ¿Me hago entender? Es conforme a, no es medida. Entonces, nosotros
para asegurarnos que la fe que hay en nosotros y que cada día es puesta de manifiesto, ¿cómo sabemos que estamos realmente obrando en esa fe, actuando en esa fe o viviendo en esa fe como dice las Escrituras? Si está conforme a lo que está escrito. ¿Eso a dónde nos lleva? A ser obreros diligentes ¿en qué? En conocer las Escrituras. Pero si no estamos creciendo en eso, pues así también la fe, si usted solamente espera el sermón del domingo o la enseñanza del domingo y no hace nada más, pues pueda que sea un creyente verdadero, ¿verdad? Tibio, tirando frío. Pero está propenso a qué? Propenso a que en algún momento pequemos contra Dios. ¿Me hago entender? Entonces, ojo con esto. Bueno, ahora sí ya hemos dicho varias cositas en esta mañana. Lo primero que hemos dicho es, ¿qué hemos dicho en esta mañana? Que la fe debe ser entendida que en su contexto correcto. Y su contexto correcto es el Evangelio de Dios, es un contexto cristocéntrico. Yo sé que estoy hablando de la fe salvadora, pero aquí estamos diciendo la fe cristocéntrica. ¿Estamos? Fe cristocéntrica. Para evitar que esa fe sea natural, ¿de acuerdo? Sea especulativa, a ver si sí, a ver si no, ¿de acuerdo? No. Cuando leímos Hebreos, si ustedes se dieron cuenta allí, lo que llevamos en Hebreo, empezó hablando de muchos, de aquellos que esperaban, y la fe era necesaria, porque termina el versículo 6, capítulo 11 de Hebreo diciendo, pero sin fe es imposible, que es lo mismo decir, sin fe es imposible esperar, recibir, tener la certeza del Mesías prometido. ¿Noten? Este es el contexto cuando dice es imposible agradar. Pero ¿cómo es que agradamos a Dios? En este contexto, cuando esperamos y creemos en el Mesías prometido. Ok, ahora sí, no hemos dicho todavía cómo se adquiere esa fe. O sea, ¿cuál es el punto de partida para esa fe? Un llevamiento eficaz por el Espíritu Santo. O sea, todavía yo solamente estoy diciendo lo general, ¿verdad? Ahora vamos al punto. Ya demostré que la fe tiene que ser cristocéntrica. En el Evangelio vivimos y somos. Y yo no estoy diciendo fe cristocéntrica solamente en el contexto de la iglesia, no, en todo. Porque eso tiene que ver con todo lo que creemos, con todo lo que hacemos todos los días, en cualquier momento. Nuestra cosmovisión debe ser bajo una fe cristocéntrica. Entonces, para empezar, y ya con eso terminamos, ¿cómo nosotros, bueno, vamos a ilustrarlo? Si alguien no es creyente, ¿cómo llega a tener esa fe cristocéntrica? ¿Cómo la llega a tener? Bueno, pero muchos oyen la palabra de Dios. Pero si le echamos la gracia de Dios, o sea, muchos, sí, yo sé que es el medio, y cómo creerán, ¿verdad? Si no hay nadie que les predique. Sí. Entonces eso quiere decir que la fe es por el oír, sí y no. No, cuando digo no, no quiere decir que esa sea la causa, que oyó y creyó. No.
Esa no es la causa. Ese es, digamos, el medio o la forma en que, cómo se recibe esa fe. Bueno, vamos a ponerlo en el contexto del Evangelio. Dime. Por el oír de la palabra. Sí, por el oír la palabra, pero esa no es la causa, ese es el medio que Dios usa. La predicación, sí. Vamos a ponerlo en el contexto que estoy hablando. Usted diría, bueno, ¿y por qué no lo dices ya? No, ¿por qué razón? Porque ustedes son testigos que le predican a sus hijos, a sus hijas, a otros, y han escuchado incluso desde que están. Y uno dice, bueno, y si ya oyó, ¿por qué no? ¿Sí van a entender? Y uno termina diciendo, y él sabe, porque yo le he predicado. O sea que eso no es, ahí no podemos quedarnos. Eso sí es válido y es correcto. Efesios 2:8. Entonces, ven el contexto que estoy trabajando, una fe cristocéntrica, una fe evangélica, para decirlo de esa manera, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la fe, no hay salvación si no hay fe en el Salvador. Por medio de la fe, ¿y qué más? Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. ¿Qué entendimos ahí en cuanto a la fe? Sí, punto, que Dios es el que la da. O sea que el punto de partida de la fe no es la razón, sino la gracia de Dios, el don de Dios. ¿Me hago entender? El punto de partida no es la razón, es el don que Dios da. Por eso, no por el libre albedrío es que se cree, sino por la fe como punto de gracia, como regalo de Dios. Ahora sí entienden, y yo entiendo, que por qué le predicamos, y hay gente que le hemos predicado incluso a nuestros propios familiares, y si usted le pregunta qué dice la Biblia, y a veces uno dice, ¿y él sabe Biblia? Y es cierto que la sabe, pero eso no garantiza nada. Eso, si no hay gracia de Dios, será para mayor condenación. Es mejor que no hubiera nacido ni que hubiera escuchado, porque quizás un abortivo le va mejor. Ahora usted dice, bueno, pero si no es la razón, no. Ya cuando Dios da la gracia, ahí sí, la razón, el entendimiento empieza a creer, ¿verdad? Eso todavía no hemos llegado ahí. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino hay un caso en el libro de Hechos, que cuando Pablo estaba predicando, Lidia, ¿se acuerdan de ese caso? Lidia, ¿qué hizo el Espíritu Santo ahí? Dice que le abrió el entendimiento para que creyera. Oigan, no depende de ustedes en primera instancia, depende del don de Dios. ¿Qué podemos comentar en ese punto? Cuando los discípulos en el Emaús iban y ellos, digamos, después creyeron por las escrituras lo que les había dicho, dice que les abrió el entendimiento para que creyeran las escrituras. O sea, es otro caso, ¿verdad? Sí, es otro caso. El pasaje que yo estoy usando. Espérate, hermano, perdóname, ya te doy la palabra con todo gusto. Mira, es
Hechos 16, versículo 14. Ya te doy el caso, perdona. Entonces una mujer llamada Rosario, no, es que quiero acercar el texto a nosotros. Puede ser un señor llamado Rafael, ¿verdad? O llamado Marta. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Se dan cuenta? No basta con que estuviese oyendo. ¿O sí? Mire, eso pasa en esta mañana aquí. No basta con que solamente usted escuche y comprenda racionalmente lo que aquí se está enseñando. No basta con eso. Necesitamos, para que realmente la fe sea ejercitada en nosotros y vivamos conforme a la fe, que sea la obra de la gracia de Dios. Y dice, estaba oyendo. ¿Y qué más lo que dice? Hay una aclaración ahí. ¿Cuál es la aclaración? Que adoraba a Dios. Y no, después de eso es, y el Señor, ¿notamos? Y el Señor abrió el corazón de ella para que si notamos, o sea, aquí hay unos elementos supremamente. No basta con ustedes estar sentados ahí, ni yo acá estar abriendo y enseñando las escrituras. No basta solamente con eso. ¿Cuál debe ser nuestra petición en esta mañana al Señor? No quiero llegar allá, pero hay una petición en Efesios que se dice para que Dios, mejor lo busco. Efesios versículo, eso es una petición de Pablo a la iglesia en Efesios 1, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 1:16, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nosotros pedimos siempre peticiones por, no tengo empleo, y claro, hay que orar, sí, por todas nuestras necesidades, hay que orar. Tengo esto, voy a un viaje, sí, oremos también. Voy a predicar, sí, oremos. Pero ¿cuál es la petición aquí? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué cosa? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu nos ilumina hoy para entender su revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y no sigo. Entonces, ¿cuál es la petición de esta mañana? ¿A dónde nos lleva esta clase? Que no vayamos a confiar en nosotros mismos. No se trata de cuánto sé y a la vez hay que crecer, sino rogarle al Señor que recibamos de su poder, de su gracia, para que creamos en su Hijo Jesucristo. Por ese es el contexto, ese es el resumen de la fe, que creamos en su Hijo Jesucristo. Porque no se trata de una lucha nuestra. Porque si fuera así, entonces cojo la Biblia, tengo hambre y no tengo. Y si el Señor, las aves del campo, no siembran, no hilan, y el Padre Celestial, ¿cuánto más? Estoy enfermo, entonces que la llama a los hermanos y que oren. Pero saben cuidar. Sí, todo eso, pero si no es en Cristo Jesús, y si no está eso apuntando a la gloria de Cristo, entonces estamos
no estamos creciendo en fe. O sea que si te pasa algo, si estás en algo, es para que la fe en Cristo, la fe glorifique a Cristo. No para que la fe me solucione mi necesidad, sino para que la fe glorifique a Cristo. Termino. ¿Algún comentario más? Y que ya terminé. De lo que hemos hablado hoy. No llegué hasta el punto que la fe la recibimos del Señor, hasta ahí, pero no expliqué más, porque el tema sigue. ¿Algún comentario? Sí, lamentablemente cuando no tenemos conceptos claros caemos en los errores que usted ha explicado, en utilizar la fe como un instrumento o como un medio, digamos, sutil o fácil, y no entendemos el sentido o la sustancia real. Sí, pero ojo con eso que dije muy bien. Si tienes una necesidad y yo la tengo, estamos creyendo que Dios nos ayuda, pero no pensando en primera instancia voy a solucionar, sino Cristo va a ser glorificado por creer yo en eso, que Él es soberano, que Él sustenta, que Él ayuda. O sea, la fe no es para instrumentalizarla. ¿Qué significa eso? Que la cojo como un mecanismo, ¿no? No. Pero igual recordar las escrituras y de pronto en nuestra soledad en la oración cuando se está pidiendo, o sea, traerlas a nuestra mente y decir, no creo que esté mal. ¿Sí me gusta? O sea, si yo, por ejemplo, en una necesidad que tenga, yo digo, o estoy en la prueba total y diga, bueno, Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, tengo esa certeza de que mi fe está en Él y de que Él me sacará en ese momento. Bueno, sí. El hecho de que yo recuerde las escrituras y las palabreo, esto, sí, no quiere decir que yo las utilice como pero traigo a memoria lo que Él me ha enseñado, lo que yo he creído en la escritura. Ok, bueno, no, pero espera, yo aclaro. Yo di a entender que, pero gracias por ese comentario, yo di a entender que la cuestión era citar las escrituras o no citarlas, o cómo es ahí. No. O sea, ¿se pueden citar las escrituras o se deben citar las escrituras? Se deben citar las escrituras. Y el ejemplo que respondo es cuando yo dije que la Biblia decía Dios sana. Sí, pero hay que creer al mismo tiempo que el Señor es soberano, que en Cristo no nos falta nada, sí, en relación con su obra nada, en relación con la comida y bebida a veces sí, para que nuestra fe crezca. ¿Ve lo que dije en el Salmo? ¿Cómo resumir Salmo 23? En relación con su obra, ¿qué nos falta? Nada. En relación con nuestras necesidades diarias, todo nos falta para que todo lo... Ok, listo. Entonces, gracias por ese comentario, fue preciso, porque claro, hay que orar. A veces los puritanos oraban con la Biblia abierta a partir de los salmos. No todos, y no digo que siempre, pero ellos se iban guiando en la oración por los salmos. Bueno, gracias. ¿Algún comentario más? Hasta ahí. Ahora no queden allí que, ya no pongo más mis versículos bíblicos favoritos. Ese no es el punto, pero hay que centrar la fe en el Evangelio. Y la verdad sí. Vamos a orar. Muchas gracias. Oremos. Señor, Padre Santo, queremos cada día, tú nos dices en tu palabra que debemos ser puros como tú eres puro. Y parte de nuestra pureza es hablar lo que has hablado. Hablar hasta donde está escrito, Señor. Entender. No vamos a llegar al tope de tu revelación en cuanto a la comprensión, pero sí vamos cada día a madurar más. Señor, muchas veces sufrimos más por nuestra inmadurez espiritual, que es sinónimo de incredulidad. Pero también
Aumentanos la fe, y esto lo haces bajo la obra del Espíritu Santo, dándonos entendimiento para conocerte más y para glorificarte más y para vivir como es digno del Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén.